No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos, feliz inicio de semana, feliz Día del Niño a todos los que tienen ese corazón de niño que nunca hay que perder y también a los que tenemos hijos, porque a ellos hay que darles un testimonio y un buen ejemplo para que sepan que la vida en democracia no solo hay que cuidarla, sino que hay que defenderla siempre. Y eso es parte del propósito por el cual estamos al aire de lunes a viernes en la 89.1 FM de 10 a 11 de la mañana y por supuesto de forma simultánea por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio y en @Jonathan Prendas, recordándoles que al final todos los programas quedan colocados en el canal de YouTube titulado Red Democrática. Ahí pueden encontrar 370 programas para que los puedan volver a revisar. Está toda la secuela de el Gabinete Sombra, están los programas con los expresidentes del Congreso, programas con expresidentes de la República, con analistas y especialistas internacionales desde Israel, Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos. Y esta semana traemos sorpresas, así que no se separe de la 89.1 FM para que siga pues fortaleciendo su criterio y así poder todos hablar con mayor propiedad y siempre construyendo en la democracia que se llama Costa Rica. El día de hoy tenemos un tema que no ha cesado, no ha terminado y que por el contrario este fin de semana y estos últimos días ha traído pues actualizaciones y novedades importantes. Nos referimos a Venezuela. En Venezuela se dieron unas elecciones. El oficialismo que controla el Poder Judicial y el Tribunal de Elecciones venezolano, pues obviamente tuvo sus resultados propios y lo que todo el Concierto Internacional de Naciones, o muchos de ellos llaman un fraude, hasta el momento no se ha podido revertir. La oposición sigue reclamando en carreteras, en manifestaciones, el gane que supuestamente le dio el pueblo. Y la actualización última es que el candidato ganador para la oposición, el de la oposición, pues está en España con asilo político y mientras estaba todo esto pasando, pues no han cesado y más bien han aumentado las corridas de migrantes por tierra, pasando por el Darién y llegando hasta Centroamérica, camino a Estados Unidos, porque no está funcionando lo que debería ser el equilibrio democrático de un proceso electoral. Para hablar de todo eso, hemos invitado a Juan Manuel Tirado Molina para que él nos detalle qué es lo que está pasando y cómo debemos entender las últimas actualizaciones de Venezuela. Juan, bienvenido. Muy buenos días, don Jonathan, a usted y a toda su audiencia que lo sigue en las diversas plataformas. Sí, quizás comenzando por el último eslabón, que es la salida del candidato opositor que estuvo como 8 días refugiado en la Embajada de los Países Bajos y luego en vehículos diplomáticos se trasladó a la Embajada de España y de ahí pidió el asilo que le fue concedido por el gobierno, por ambos gobiernos, tanto por el gobierno español como por el gobierno venezolano, que le entregó el salvoconducto para que pudiera viajar, y el gobierno español le envió un avión de bandera española para buscarlo en Maiquetía. Esto es el final de ya anunciado, y aquí quizás algunos coterráneos míos pudieran ofenderse un poco, y a mí me sigue doliendo lo que pasa en mi país de origen, que es Venezuela. Me sigue doliendo lo que pasa con la gente. Ya tienen más de 14 días con una intermitencia de agua, luz y otros servicios en todo el país. El régimen lo que ha hecho ahora es que reparte por el país para mantener a la oposición más controlada días de luz, días de gasolina y días de agua. Entonces, esto ya pasó en el 2003, ya pasó en el 2009, ya pasó en el 2014. Entonces, era como ingenuo. Creo que fue una muerte anunciada. Claro, es que era ingenuo pensar que alguien que te mintió 7 veces, y hay algo que hay en un libro de Moisés Naín, yo me he puesto repetitivo con el libro, en la página 269, habla
sobre las mentiras repetitivas que se convierten en posverdades, que no son más que mentiras, que se amplifican hoy en día con las redes sociales. Era ingenuo pensar que alguien que te mintió 7 veces seguidas, alguien que fue capaz de encarcelar a Leopoldo López y dejar a la mujer de Leopoldo cada vez que lo iba a visitar, alguien que nunca reconoció a Guaidó, que había ganado con un poquito de apoyo militar, alguien que fue capaz de matar al inspector de la PTJ, que es el símil de la OIJ en Venezuela, a enviar un escuadrón y a bazucazos, que son armas del ejército, lo volaron. ¿Tú le creíste que te iba a entregar las llaves de Miraflores, que es la casa presidencial, de una manera tranquila y sin un plan B armado? Y aquí entro yo en análisis muy profundo. Si usted se lee la historia desde Hitler hasta entra en el poder de una manera suave, a menos que sienta que el contrincante tiene más poder que él. En este caso, la oposición no tenía más poder que el régimen. Si la oposición llegó a las elecciones con un voto, eso es cierto, porque la gente está cansada de pasar hambre, de no tener luz, de no tener seguridad, de no tener hospitales. Eso es cierto, eso es una verdad que no podemos ocultar. Pero de que el régimen tiene todo el aparataje y apoyo de algunos países para arrasar contigo y no tiene la más mínima misericordia, tú tenías que estar consciente de que eso iba a pasar. Entonces aquí surgen dos líneas de pensamiento. Sabías que iba a pasar y como tú, entiéndase, María Corina Machado, no tienes el riesgo de vida porque de alguna manera tienes un eslabón con el régimen que te garantiza que a ti no te van a matar, pero entonces mandas a los chicos de 17 años a 20 años, a los cuales le dijiste, mañana nos entregan el poder, que eso me parece un suicidio, haberle dicho a la gente el día de las elecciones, mañana nos entregan el poder, y los mandaste a la calle. Entonces ya hay como 90 muertos que no son tuyos, 1.350 detenidos, en los cuales hay menores de edad, que han ido soltando poco a poco. No quiero ni pensar un chico o una chica de 17 años preso por 4 o 5 días en una cárcel venezolana. Entonces mandaste el país a una hecatombe solo, que a ti no te afecta, porque hay que pensar. Y yo hablaba ayer con alguien del individualismo, tanto político como en tu vida diaria. Cuando tú lanzas la gente a una cruzada sin pensar que cómo le va a afectar a ellos, sino pensando en que a ti no te va a afectar, eso es enviar a la gente a un suicidio. Porque yo te puedo poner gente como en Bangladesh, que acaba de haber un golpe, el golpe en Bangladesh estuvo apoyado por militares. Entonces, los militares le dicen al que está, igual pasó en el caso Fujimori, no pasó en el caso de Milei. ¿Por qué Milei logra sacar a los Kirchner del poder? Primero, por la votación masiva. Segundo, porque tenía el apoyo de los militares. Los Kirchner sabían que no se podían enfrentar a Milei diciendo que hubo fraude, porque sabían que ya había un apoyo militar en las elecciones democráticas. Entonces, ese bastón de mando que tú le muestras a tu opositor, le dice al opositor, si vas a enfrentarte, te vas a enfrentar a esto. Los Kirchner tenían mucha gente de calle, mucha gente de los sindicatos, que todavía siguen tirándole piedras al gobierno de Milei, ¿okay? Pero no tenían las Fuerzas Armadas. El mismo caso de Bukele. Bukele llega al poder con unas Fuerzas Armadas cansadas de los robos de los otros gobiernos. Entonces las Fuerzas Armadas demuestran su apoyo a un régimen democrático, que en este caso fue Bukele. Y así van pasando, que pasó en Ecuador, a Noboa. Los militares le muestran su apoyo en elecciones, ni siquiera él, a un candidato que vaya a ganar. Y le muestran al grupo de Correa, nosotros no vamos a apoyar ningún fraude. Entonces, si tú no tienes ese pulmón aquí atrás, cuando hay un régimen que acaba en unas conversaciones que hubo en Curazao y Aruba hace 4 meses, poquito antes de las elecciones, el gobierno se comprometió a 17 puntos y no cumplió ninguno. ¡Ninguno! Y así todo, tú fuiste a las elecciones. Hay un tema de mentiras, y con el avión que le acaban de decomisar a Maduro en la República Dominicana, que no es a Maduro. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. Es al país. Él sigue volando. Él sigue teniendo aviones.
Ese avión se lo decomisan al país y el país pierde 16 millones de dólares. Sí, la gente va a tener 16 millones de dólares menos para ir a comer. Sí, eso es lo que hay que pensar. No golpeaste a Maduro. Porque Maduro ahora tiene un avión con siglas turcas con el cual puede seguir volando hasta que lo paren en, no sé, en Isla Caimán o en Cabo Verde, como pararon a Alex Saab o algo así, se lo quiten y el país vuelve a perder 20 o 30 millones de dólares y vuelve a empezar. Sí, los A320 que no consiguieron repuesto, que eran con los que volaba al principio Maduro, los Castro y Evo, están deteriorados, ahí los dejaron. Entonces el país perdió 80 millones de dólares, pero ellos no. Si es que lo que hay que pensar es que alguien de ese nivel de régimen, con 22 años en el poder, viejo, se van a inmolar. Esa es gente que no les va a importar que tú los quemes antes de entregarte el poder. Y más cuando saben que tú no tienes gasolina para quemarlos. Entonces, ahí van con todo. Y algo que yo le comenté el jueves a alguien, cuando aquí vino a Costa Rica, vino Orlando Urdaneta, y esto hace como 10 años por lo menos, Orlando denominó a una oposición de whisky y hielo, porque es muy fácil desde aquí, sentado en tu casa, comiendo 3 veces al día, decir que la gente tiene que salir a marchar, o ir a ser testigo de mesa por 3 días y volverte a venir y decir, tenemos que seguir en la calle. Viejo, tú no tienes idea de lo que está en la calle ya cuando 14 motorizados se meten en tu calle y se llevan a todo el que esté en la acera. Y no tienes idea de dónde se lo llevaron, cómo se lo llevaron, qué le van a hacer. O si los van a volver a ver. Dime. O si los van a volver a ver. O si lo van a volver a ver. En el mejor de los casos lo vuelves a ver, pero también está la variable de que no lo vuelvas a ver. Entonces, cuando tú lanzaste el pueblo a eso, a la gente que te apoyó en unas elecciones, creyendo que tú tenías la solución en la mano, pero tú sabes que tú no la tienes, y además tú sabes que esta lucha lo que hace es darte a ti una plataforma, pero no solucionas el problema. Entonces, para mí, fue una muerte anunciada, como usted dijo al principio, don Jonathan, porque aparte de que bastaba leerse el libro de Moisés Naín, que es venezolano, o el manual del populista, cualquier libro, o haber estado, porque hay algo que no se puede perder de vista, y yo lo dije de una manera muy enfática el viernes, que tampoco le gustó un grupo a que se lo dije. Los que estuvimos en la marcha en el 2003, los que estuvimos en la marcha en el 2000, los que salimos a pelearnos, los que estuvimos en una marcha que llegó a Puente Llaguno, donde Maduro era uno de los tiradores que estaban en Puente Llaguno disparándole a la marcha, sabemos de lo que son capaces. La gente que está haciendo ahora oposición, que no estuvo en las marchas, que nunca los persiguieron, que nunca los fotografiaron, que no le quitaron pero ni una tuerca a un carro de ellos, no tiene idea del mal que sufren los venezolanos que se quedaron allá, los venezolanos que tienen que salir todos los días a ver cómo comen, a ver cómo cocinan. Usted imagínese, lo que pasa es que este país tan bello, democrático, es difícil imaginarse eso, pero alguien que no tenga, hoy, usted se levanta en su casa, don Jonathan, y no tenga ni electricidad, ni gas para cocinar, y menos leña. Entonces, y que sus hijos no tengan un transporte para el colegio, y que usted llegue a la caja y ni siquiera esté abierta la puerta. Usted imagínese que este régimen, cuando ganó Antonio Ledesma la gobernación de lo que sería San José, lo que era el Distrito Federal, el régimen le prohibió la entrada a la municipalidad a Antonio Ledesma. Antonio Ledesma despachó desde un hotel y luego le quitó la alcaldía porque ya que usted nunca vino a su despacho, usted nunca asumió poder y se lo quitaron. Abandono de trabajo. Y ya está. Y eso hace 16 años. Entonces, son cosas que uno... Yo tengo un amigo que dice que uno siempre tiene que evaluar al enemigo del tamaño del bate que tiene y buscarte un bate más grande. ¿Ok? Porque Vietnam pudo sacar a los estadounidenses de Vietnam con el famoso mordisco de la hormiga al tigre. Lo mordí, lo mordí, lo mordí, lo mordí, lo desangraba. Aquí ni siquiera hemos mordido el régimen. Si aquí hay opositores que viven en Costa Rica, que viven en Panamá, que viven en Estados Unidos, y que viven en Venezuela, que le venden y hacen negocio con el régimen. Y lo digo sin ningún filtro. O sea, que hay gente que todavía le vende los carros blindados, la comida, las bolsas para el club, los seguros. Pero viven fuera de Venezuela. Y esa gente es la que le dice a los grupos chiquitos que salen a marchar, hay que sacar a Maduro del poder.
Lo que le venden el avión, lo que le venden las llantas para el avión, lo que le venden, lo que le alquilan los hangares para los aviones del régimen, los que se van a los Roques con los sobrinos de Maduro y de toda la camarilla, los que van a los 15 años de los sobrinos de Diosdado Cabello. Entonces, esa gente es la que se para en la marcha y después te dice, hay que sacarlo. Así es muy fácil ser la oposición. Juan, cuando estás hablando toda esta secuencia de hechos desde hace 24 años, donde a Guaidó, donde a los demás que han intentado, incluso han ganado elecciones técnicamente hablando, porque nunca se pudo constatar, lo que vivimos en este episodio es una raya más para el tigre. Como bien lo estás diciendo, sin un respaldo militar interno o externo, es materialmente imposible que esto cambie. La gente de Venezuela está consciente de eso, o todavía creen que como no vivieron las primeras manifestaciones, no saben a lo que pueden llegar, confían en un brazo democrático local y en el respaldo internacional de lo que debería ser correcto. Mira, con la gente que yo he hablado, y yo invitaría a María Corina y su combo que fueran al Darién y que se vinieran a pie por el Darién para que vieran lo que hace esa gente. Es que una cosa es ser opositor de libro. Una cosa es, y otra cosa es la gente que estaba en Venezuela, que ya sabía lo que estaba haciendo el régimen y que tú le dijiste que eso se iba a parar. Es que si usted escucha los mensajes políticos que se le dijo al ciudadano venezolano desde octubre del año pasado hasta el día de las elecciones, era que el día de las elecciones el país iba a cambiar. Y cuando tú estás desesperado, tú crees eso. Cuando tú tienes ya 15 días que solamente comiste carne una vez, cuando ya tienes 15 días que han matado a 4 de tus vecinos, o como un conocido nuestro que cuando bajó del edificio, en la puerta estaba el sobrino muerto, en la puerta del edificio, y tuvieron que esperar 4 horas para que llegara la primera patrulla, para que custodiara el cadáver, para que al día siguiente llegara a la morgue a buscarlo. A esa gente tú le dijiste, el día de las elecciones, si ganamos, mañana yo tengo la varita mágica y cambiamos. No, señores. Tú tienes que haberle dicho a la gente, tú tienes que haber hablado con algunos generales, por lo menos con 8 generales activos. Activos. Porque vuelve a lo mismo. Yo tengo amigos generales, bueno, amigos no, conocidos generales que viven fuera del país, que todavía reciben su pensión. Entonces, desde fuera del país hacen una oposición muy linda, bellísima. Pero llámalos a ver si se van contigo a meterse por una montaña para caerle a balazos a Maduro y su combo. Juan, llámalos a ver si perdona que te interrumpa ahí. El movimiento de oposición entonces no coordinó y no tenía el apoyo militar. No tenía apoyo militar. Y te lo digo con toda franqueza. Yo hablé con 5 militares activos. Entiéndase, que tienen tropa. Y a ninguno lo habían contactado. A ninguno. Usted puede hablar con mandos medios en Venezuela de la tropa y no llega a ninguna parte. Si usted no tiene coroneles y generales de su lado, usted no llega a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ellos no tienen. Entonces, es como el nivel del poder. Si tú vas a llegar aquí abajo a discutir con ellos, ellos están aquí arriba, te aplastan. Es como si usted fuera a una carrera de Fórmula 1 con un Volkswagen, y no estoy hablando mal de la Volkswagen, pero contra un Ferrari, un F40 que corre Fórmula 1, y usted va a correr con el Volkswagen que usted tiene, con el que va a ser mandado en su casa. No va a llegar a ninguna parte. Exacto. Todo el mundo te va a aplaudir y eres muy valiente y te va a dar una medalla de valentía y por ahí hasta te da un trofeo por el riesgo que corriste. Que es lo que está pasando con María Corina. Ahora la llevan a todas las manifestaciones, quizás hasta le den un Nobel de la Paz. Eso no saca a Venezuela del hueco. Eso ayuda a tu ego y crece tu vida personal, pero no saca a Venezuela del hueco. ¿Qué busca la oposición con estas manifestaciones que todavía hoy siguen? Es que yo creo que las manifestaciones en Venezuela hoy en día son espontáneas. Son gente que como tú le dijiste durante 6 meses, vamos a sacar a este tipo del poder, y ahora le dijiste, esto fue un fraude y van a entregarnos el poder. La gente sigue en la calle porque es la única alternativa que tiene expresar su sentimiento. Pero te doy una vueltita. Ya el mundo se fue de Venezuela, está en España. Igual que Guaidó, igual que Leopoldo López. 1. 2. Estás diciendo que el 10 de enero, que es la fecha tope para que el presidente elegido asuma el poder, va a asumir el mundo. Cuando ya
hay países que apoyan a Maduro, cuando ya hay países diciendo que la publicación de las actas fue un acto ilegal, porque la ley lo prohibía, y tú cometiste un acto ilegal. Es igual como cuando suspendieron a María Corina. Ella empezó una campaña electoral sabiendo que estaba suspendida y que no podía ir. Luego contacta a un señor de 74 años, físicamente no estaba para aguantar una campaña contra un tigre de ese tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿qué hiciste? Eso es una pantomima. Y se lo digo en su cara que se me ponga enfrente. Eso es una pantomima. Eso es como cuando aquí, y lo dijo muy bien la chica Faría, que fue embajadora de Venezuela aquí por un tiempo. Ella lo dijo. Ella es hija de militares. Ella lo dijo claramente en un programa recién comenzado este tema de las elecciones. Sin apoyo militar no llega a ninguna parte. En ese entonces, el apoyo militar era de un 35% de las guarniciones, y así todo Chávez volvió al poder. Llevado al poder por su compadre Baduel, que luego murió preso en la cárcel porque Chávez mismo lo encarceló. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de calaña al cual te vas a enfrentar, tú te vas a enfrentar con una rosa, un tipo que tiene una ametralladora. Viejo, eso lo hizo Gandhi en su momento, pero eso era un tema de ideología. No van a salir. Así no salen. Juan, en este escenario, la oposición, que en algún momento, en una conversación, Wes y yo, se bautizaba de caviar, y que parece en algunos momentos que así es. Esa oposición sigue dando el discurso de que se va a lograr sacar al régimen porque quitan a Maduro de alguna forma, y si no lo hacen como tiene que ser, saldrá Diosdado o saldrá cualquier otro que simplemente se sienta en la silla y todo sigue como si nada hubiera pasado. Esa oposición tiene en el horizonte algún día hacerlo diferente, porque ya llevan 20 años haciéndolo exactamente igual con el mismo resultado. Exactamente, es que por lo que yo he visto, no hay ningún proceso. Es que ese proceso diferente implica arremangarte las mangas hablando un buen tico y tener que ensuciarte un poco. Y yo, la oposición que he visto hasta ahora, excepto la que hicimos en el 2003, que hicimos un paro petrolero y nos jugamos la vida, lo que hizo Leopoldo López, que se jugó la vida, de ahí, de Leopoldo en adelante, yo no he visto a una oposición con ganas de jugársela. Esa de Leopoldo hacia adelante, por cronología de tiempo, pudo haber vivido la del 2003, la intentona que ustedes hicieron. ¿O eran muy jóvenes? Sí, no, Leopoldo la vivió, la familia de Leopoldo en realidad la vivió, y él la vivió en carne propia, porque cuando él se lanzó, él tenía dos consejeros, por llamarlo de una manera, porque no eran asesores, eran dos consejeros, que habían estado en intentona, que estuvieron en Miraflores cuando se le dio el golpe a Chávez, que le fueron dando tips de qué cosas hacer y qué no hacer, y Leopoldo la única vez, a diferencia de esta oposición de hoy en día que ha negociado con el régimen diferentes veces, la única vez que Leopoldo negoció con el régimen, que se le dijo que no le creyera, él le creyó a Diosdado Cabello de que no lo iban a arrestar, y lo arrestaron. ¿Ok? Fue la única vez que él negoció con el régimen, porque Diosdado le ofreció como una amnistía. Como una amnistía, nosotros no te arrestamos, baja el tono y veamos a qué acuerdos podemos llegar para buscar una salida democrática. Eso fue lo que Leopoldo le dijo en la casa de Leopoldo, de Diosdado, en la casa de Leopoldo López, con su mujer enfrente. Y lo arrestaron 4 horas después. Entonces, eso te dice de lo que es capaz el régimen. Y el que le crea a Diosdado y le crea a Alex Saab o a Tarek, mira, ese más vale que no sé, que se mete en un psiquiátrico. Porque yo sé que es difícil, y yo por eso amo este país y protejo tanto, y a veces tengo la pasión por Costa Rica que tengo. Paséese porque la persona que coordinó a los francotiradores en el puente Yaguno contra el marcha del 2003 se llama Nicolás Maduro. Hay una foto de él incluso, la pueden googlear aquel que quiera buscarlo, búsquese. Puente Yaguno, Nicolás Maduro, y ahí va a ver la foto. Esa persona es hoy en día el presidente del país. Entonces, si usted hace esa pequeña cronología, usted va a ir a discutir la salida del poder con una persona que estuvo dispuesta a matar venezolanos, él directamente, con un arma desde un puente, para proteger a Hugo Chávez. Entonces, si usted hace esa cronología, que es la misma persona
que tenía Alex Saab viajando por el mundo en aviones con siglas de otros países que lo tuvieron que bajar en Cabo Verde. Es la misma persona que coordinaba enviar maletas, por eso agarrado a Guido Antonini en el aeropuerto de Buenos Aires, con dinero para campañas. Es la misma persona que le enviaba 1 millón de barriles a Cuba a cambio de militares que llegaron a Venezuela. En Venezuela se calcula que hay más de 35.000 cubanos, de los cuales más de la mitad pertenecen a la policía del régimen. Entonces, usted contra eso va a ir de una manera democrática, saludable, con jueces. Ni siquiera te dejó los observadores internacionales. Y pensaste que te iba a dar la llave de la casa así tan fácil. Eso es como tú tienes un inquilino que se ha robado los inodoros, se ha robado todo lo que hay dentro de la casa, y usted piensa que le va a pagar todo después que se vaya. Y usted lo deja irse. No le deja nada. Si es que le entrega la llave de la casa. Si es que cuando tú llegas le mete un amparo y no le llega a la casa. Porque eso es lo que han hecho ellos, es lo que van a hacer. Políticamente, ¿cuál es el futuro de Venezuela a corto plazo? El mismo, esto va a seguir igual, el régimen se va a endurecer mucho más, el régimen tiene que arrasar con la poca oposición que queda, a menos que un militar con voz de mando se despierte un día y diga, no quiero más esto para el pueblo, porque hay que acordarse que los militares se convierten en una casta cuando hay un régimen de este tipo. Igual que pasa con Putin. ¿Por qué los generales apoyan a Putin? No lo apoyan por Rusia, lo apoyan porque los generales rusos en este momento son la casta adinerada y más pudiente del país. Eso mismo está pasando en Venezuela. Entonces, los generales que hoy en día gozan de todas las prebendas posibles son intocables, ellos y su familia. No estoy hablando de la tropa, estoy hablando de los militares de arriba. Que uno de ellos se despierte un día y diga, creo que me cansé de Nicolás y su combo. Voy a llamar a 3 compañeros y voy a arrasar con ellos. Es la única manera que yo vería, y eso no es un cambio político, que luego podía generar un cambio político. Si que ese militar llegara ahí, sacara a Maduro, tomaran el poder por la fuerza y ahí convocaran elecciones que hiciera que el país vuelva a un ritmo democrático. Y no lo veo en el corto plazo. Ya este gobierno tiene 3 generaciones de generales propios, 5 generaciones de coroneles propios. Así que si tú no llegas ahí y no incides ahí, no veo desde el corazón partido, roto, porque cada vez que ustedes, que en el Darién vienen 7 y 8 mil personas por día, la fila del Darién comienza en Paso Canoas y termina en Colombia, uno tras de otro, gente con chiquitos. Cuando usted ve una señora embarazada de 4 meses, con un bebé de 2 años, atravesando el Darién, usted dice, ¿cómo habrá estado eso allá? Que para ella el Darién es una alternativa. Eso le dice usted al que se enfrenta a la oposición. A ese punto, segundo punto del programa, quería llegar precisamente, Juan, en este momento. Y es que el Darién sigue siendo la ruta de escape a pesar de la inversión para tratar de frenar ese flujo migratorio, porque no hay otra salida. ¿Qué está pasando en este momento en el Darién y cómo es? Y me gustaría que volvieras a explicar, porque has estado ahí viendo cómo pasa todo y tienes referencia a primera mano. ¿Cómo es pasar el Darién y cuánta gente hoy día está pasando esa selva? Voy a empezar por el cuánta gente. Según la Oficina de Refugiados de la UNICEF y la ACNUR, hay más de 7.800.000 venezolanos fuera de Venezuela en este momento. De Venezuela a Argentina hay una fila de venezolanos que calculan que hay como 1 millón caminando. Entonces usted va a encontrar en Colombia, en Brasil, en Perú, en Uruguay, gente caminando en las fronteras. Ahora vámonos al Darién. El Darién es la vía más barata que hay para poder salir del país, para la clase baja de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuesta más o menos, usted gasta como $150 en llegar al puerto en Colombia, ahí le cobran $50 por montarlo en una lanchita que lo lleva a la entrada del Darién. En el Darién usted va a gastar más o menos $50 en atravesarlo, así que usted con $600, si lo logra reunir, que eso es una fortuna para cualquier venezolano. ¿Cuánto es el salario mínimo? $250. ¿Salario de un mes, una persona? De un mes y una persona. Tendría que tener 3 meses de salario sin gastar absolutamente nada para poder optar por ir por el Darién.
por llegar al Darién, exactamente. Una persona, ¿eh? Y eso es costo por persona. Aquí no hay paquetes familiares, ¿ok? Entonces usted lleva la boca al Darién y en el Darién hay pequeños grupos de custodia que no son ladrones, sino que son grupos de custodia que por $50 te ofrecen llevarte de un punto a otro dentro del Darién. Más o menos en paz. Eso significa que vas a cruzar 2 ríos, una selva que mide como 2,5 kilómetros, vas a llegar a un campamento improvisado que han armado estos mismos cuidadores, porque en el Darién hay asaltantes, violadores, narcos y traficantes de órganos. Entonces, estos grupos que se han organizado, lo que hacen es ofrecerte seguridad hasta un punto. Luego de ese campamento, al segundo campamento, que es la subida más fuerte que hay, que luego hay que bajarla de vuelta, esa montaña completa, que es casi un día de camino, es como a tu propia seguridad, a tu propia suerte. Ahí es donde han encontrado gente muerta, gente abandonada, porque o no logran subir o no logran bajar. El que se pierde ahí, el que se sale, ya no lo vuelves a ver. Entonces, cuando bajas del otro lado, ya te estás acercando al territorio panameño, y también hay grupos que te ofrecen seguridad en el trillo, pero ahí no hay comida, ahí no hay agua potable, no hay comida, no hay nada. Tú vas con lo que tienes. Si no tienes los $50 para que te custodien, ellos marcan a las personas con una tiza o con algo de color. Estos van custodiados, que le ponen como una X. El que no tiene la X es que va por su cuenta. ¿Okay? Entonces lo que hace la gente, lo que está haciendo la gente ahora, como hay tanta gente, porque después de las elecciones la gente volvió al Darién, como hay tanta gente cruzando el Darién, ahora hay una fila. Entonces la gente se arma por grupos. Ahora la misma gente se arma por grupos, están organizados los mismos caminantes del Darién hasta que llegan a la frontera con Panamá. Panamá, de los 4 puntos que había, cerró 2, un poco para hacerlo más controlable. Entonces toda la gente tiene que entrar por 2 puntos donde está el ejército panameño. Allá hay 9 ONG diferentes que atienden a la gente. Muchos deciden ir a Panamá, y Panamá lo más probable es que los devuelva en una ola humanitaria que tienen de devolución de gente a Venezuela, y los otros siguen vía Paso Canoas, vía Costa Rica. Costa Rica tiene una flota de autobuses que empresarios, gobierno y ONG han puesto para llevarlos de Paso Canoas a Tablillas, para que sigan hacia Nicaragua. Otros usted los ve en los semáforos o en las calles pidiendo, hasta en Los Santos hay venezolanos, algunos han conseguido empleo y se han logrado quedar un rato aquí. Casi ninguno quisiera quedarse porque el país les parece muy caro, primero, y segundo, tienen la idea de que subiendo hacia Estados Unidos, donde tienen un amigo o algo así, pudieran lograr una mejor vida y jalarse a la familia que están dejando en el camino. Eso es la realidad que hay. Es gente en Nicaragua que también viaja con lo que lleva. En Nicaragua también les cobran. En Nicaragua están cobrando entre $70 y $100 por pasar Nicaragua. Pero lo cobra el gobierno nicaragüense. Es una tarifa que el gobierno nicaragüense puso en la frontera. Si usted no lo paga, por eso el puesto de tablillas se ha ido llenando de gente, porque si tú no lo pagas, porque llegan ahí sin plata. Entonces tú ves que los carteles de los venezolanos pidiendo plata lo que dicen es contribuyan para seguir mi viaje, porque lo que quieren es juntar plata para poder pagar todos los peajes que tienen que pagar de aquí hasta allá. Y ahora a la caravana de venezolanos se han sumado coreanos, chinos, nigerianos, en más bajo volumen, pero se han sumado algunos ecuatorianos, cada vez hay menos, cada vez hay menos colombianos, y lo que hay ahora es sobre todo africanos metiéndose en esa fila. Juan, ese flujo migratorio doloroso e inhumano que está pasando por el Darién tampoco está muy próximo a terminar. No, al revés. El flujo venía decayendo, vuelvo a lo mismo. La gente vio las elecciones, el mensaje era, cuando ganemos, esto cambia al día siguiente. Entonces la gente dijo, entonces, ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué voy a aventurarme al Darién, a algo totalmente conocido, si aquí el tal día esto va a cambiar de la noche a la mañana? Y la gente se fue quedando, y ahora que vieron que lo que pasó y que el régimen ahora apretó mucho más para terminar de arrasar con lo que quedaba de esa media oposición de pueblo, no oposición de arriba, la oposición de pueblo, la gente dijo, no, para pasar hambre, trabajo, no hay luz, no hay agua, no hay trabajo, me voy de vuelta. Y entonces
el flujo del Darién, por lo que me dijeron el miércoles pasado, aumentó más o menos un 30% después de las elecciones. Eso quiere decir que vamos a tener otra vez unos 7, 8 mil por día llegando a Paso Canoas. Eso quiere decir que al mes usted calcula. La población total de venezolanos hace 20 años... 32 millones. 32 millones. Hoy quedan como 20. Hoy quedan como 20. Y Así con es. este flujo sigue desgranando. Ah, sí, sigue sangrando. Es que además al régimen eso no le hace... Se podrían quedar solos. Y No les siguen igual. interesa atender a la gente. Ellos no les interesa a la gente, ellos son ladrones. Es que la gente debe pensar que tú no estás tratando, porque cuando tú tratas con alguien con ideología, discutes en ideología. Aquí no, aquí estás discutiendo con una banda de ladrones, saqueadores, inmorales. Entonces, ¿cómo vas a llegar con un arreglo con un saqueador inmoral que lo que quiere es seguir saqueando? A ellos no les importa que el país se quede vacío. Le seguirán vendiendo petróleo a alguien que se los va a comprar porque siempre va a aparecer un comprador y siempre hay un opositor que les negocia. Imagínense que es tan bizarro lo de la oposición que los traders que venden el petróleo venezolano fuera de Venezuela pertenecen a grupos opositores. Que tú le podrías decir, bueno, no se lo venda, te van a decir, pero es que alguien lo vendería, pero tú no contribuyes. Esto pasó, le voy a poner un ejemplo contundente de lo que hacen los regímenes ladrones y saqueadores. Hugo Chávez descubrió que al venezolano le gustaba mucho viajar. Entonces, en un momento que él quiso defenestrar la oposición, le permitía a todo el mundo que tuviera una tarjeta de crédito $5,000 podía gastar en el exterior. Y no me importaba en qué lo gastara. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se iba al exterior, llegaba a cualquier, que era ilegal, llegaba a cualquier comercio, se llamaba raspar tarjetas, raspaban las tarjetas, sacaban los $4,000 o los gastaban en cosas y volvían al país a vender las cosas que tenían que pagarlo a $1 preferencial que el chavismo le daba. Con eso Chávez pudo identificar quiénes viajaban, quiénes tenían pasaporte, quiénes tenían deuda con la banca. Y un buen día sacaron el switch. Y cuando la gente se despertó, el régimen había arrasado con 5 libertades democráticas. Una de ellas, la reelección indefinida. Porque mientras todo el mundo estaba en esa borrachera, está viajando y raspando tarjetas, ellos siguieron. Porque ellos sí es verdad. Esos ladrones tienen un objetivo, seguir robando. Hay un libro, Juan, que en algún momento te lo comenté, se llama precisamente La borrachera democrática. Ajá. Y basa su línea, entre otras cosas, en esa enajenación después de las elecciones que permite a quien queda en el poder ajustar las clavijas para estar según lo que planteó. En este caso venezolano, esa borrachera democrática permitió al régimen posicionarse y en este momento no dejó absolutamente ninguna perspectiva sana y lógica democrática para que la gente pudiera aspirar a. Es que a diferencia del libro, que eran las palancas que hice el libro para ajustar después, este régimen gana bajo una supuesta línea democrática que no existía tal cual, ¿ok? Y lo que hace es cambiar el hilo democrático, cambiando con los famosos referéndums, por eso a mí los referéndums me dan como caspa, cambiando vía referéndum las cosas democráticas que hacían esos contrapesos. ¿Y qué hace el régimen? Te emborracha a ti democráticamente. Cosas como voy a las elecciones que acaban de pasar. Te dicen, sí, hombre, a las elecciones, ve, tú te emborrachas de la democracia. Pero ellos siguen en su misma línea dictatorial, ellos no han cambiado. Entonces, cuando tú te despiertas de la borrachera, tú tienes que limpiar tu casa de la borrachera, pero ellos siguen igualito afuera. Si afuera el mundo no cambió, la fiesta estuvo buenísima, pero cuando sales a la calle, el régimen sigue golpeando, matando, secuestrando, quitando tierras. Entonces, no tienes tu borrachera democrática, sigue siendo tu borrachera democrática. No es la borrachera democrática del pueblo. Y yo soy un fiel creyente de la democracia, Jonathan. Claro, no, y siempre hay que defenderla. El asunto es estar consciente del juego que está sucediendo para poder jugar el juego. Claro, estoy jugando un juego que se basa en 5 premisas, por decir una sola de ellas, que es mentir. Ellos mienten todo el tiempo. Y como nadie les desenmascara la mentira, ellos siguen. Maduro acaba de adelantar las navidades al 1 de octubre. Ajá, al 1 de octubre.
Yo no he visto a nadie de la oposición en contra de ese 1 de octubre, o diciendo yo no voy a vender arbolito de Navidad, o yo cierro mi negocio, o yo no hago esto. Nadie. Todos, sí, sí, el bueno. único que brincó fue la Iglesia Católica, por razón. Claro, porque hay una celebración religiosa en el medio. ¿Y el que hizo? No, la celebración que es en diciembre. Lo que vamos a hacer fiestas desde el 1 de octubre. Hasta eso hacen. Porque ellos no les incomoda siempre tu participación, porque saben que tu tamaño no es tan grande. Porque saben que tú no vas a llegar hasta allá, que tú no vas a agarrar una tanqueta y te la vas a meter en Miraflores. Juan, un hilo que me gustaría jalar de esta conversación, y es hablando en perspectiva con el resto de América Latina. Esa realidad democrática o ya no democrática, ficticia, democráticamente hablando, de Venezuela, no está lejos de que suceda en otros países de América Latina. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta? Y esa pregunta la hemos conversado en otros momentos, incluso en este programa. Pero para refrescar y posicionarlo en función de lo que hemos estado conversando, ¿qué elementos hay que tener muy bien medidos para saber que estamos caminando por el mismo camino, con la única diferencia del ejército? En el caso de Costa Rica o de otros países. Ok, exacto. Le pongo el ejemplo para que sea como macro el ejemplo. Podemos vernos reflejados en Nicaragua, que está aquí al lado, ¿sí? Okay. En Venezuela y sobre todo en Colombia, con Petro. ¿Okay? El ciudadano tiene que empezar a participar más, pero también a valorar lo que tiene. Una cosa que a mí me asombra es cómo la gente desecha los valores democráticos como que si hubiera llegado aquí nacido de un repollo. Sí, todos llegamos aquí porque la democracia permitió que llegáramos aquí. Entonces, decir hoy en día que la democracia es obsoleta en sí misma, es donde el ciudadano común tiene que frenar y pensar, un momentito, yo me gradué en una universidad pública, mi familia va a un hospital público, yo tengo un empleo, puedo en la calle decir lo que se me parezca, porque vivo en un régimen democrático. Entonces, si llegué aquí en un régimen democrático, tengo que defender ese régimen democrático que tengo con las armas que tengo, que es, el ciudadano puede quejarse, la votación pensada, y no pensada de que este tipo se robó los pollos una vez. No, señores. Estos fueron los defensores de la democracia que hoy tenemos. ¿Quiénes son sus legados para mantener la democracia? Y arreglemos lo que no funciona. Pero no defenestar la democracia per se que nos trajo donde estamos. Y el ejemplo de Colombia es el mejor. Los colombianos se dejaron encantar, y en Venezuela con Hugo Chávez también, por ese encantador de serpiente que decía, la democracia no sirvió porque todavía tenemos gente pobre. Gente pobre va a haber siempre. Sí. Tú puedes mejorar la calidad de vida a ese nivel de gente. Sí, puedes dar herramientas, sí, esos son los cambios que hay que hacer, pero no eliminando la democracia que te trajo a ti aquí, que generas empleo y que gracias a ti, esa generación tiene una posibilidad de seguir subiendo. Pero que si no, si usted defenestra la democracia, lo que va a tener es un régimen como Venezuela, como Rusia, como nuestro vecino en Nicaragua, como está pasando en Colombia, que en este momento la gente está perdiendo la credibilidad en sus propias instituciones. Cuando usted tiene gente que ya se enfrenta a un policía, yo el otro día vi un video de una persona que pararon en un retén aquí y le da la licencia al policía, yo no voy a bajar mi carro. Esos síntomas son preocupantes, porque esos síntomas significan que tú le estás perdiendo el respeto a la autoridad y a la democracia que creó la autoridad. Entonces, ese hilo es el que hay que cuidar. Si usted ve un video de eso, no le ponga qué gallo que era, ponle, debería estar preso por irrespetar a la autoridad. Entonces, esos son los hilos que hay que cuidar, en mi opinión, en cualquier país de Latinoamérica, porque la ola expansiva populista, como decía usted de la borrachera democrática, también hay una borrachera populista, porque la borrachera populista es aquella, como la hacía Chávez en su momento, Hugo Chávez, era, no te preocupes, vende en la calle sin permiso, yo te dejo, porque nunca te dejaron vender. Y cuando tú vendes sin permiso, con alimentos que no están controlados, que no pagas impuestos, entonces el Estado no recibe los ingresos suficientes para reparar calles, y al final no tienes ni calles ni hospitales. Entonces, esa borrachera populista hay que tenerle cuidado. Para ponerlo en contexto de toda la audiencia y todos los que nos están viendo, la democracia genera la oportunidad para todos en función de las posibilidades que se están dando, pero es una institucionalidad la que te refuerza. En un régimen distinto, dictatorial, autocrático y diferente,
solo unos son los que se benefician y los demás simplemente viven en el mejor de los casos y sobreviven en la mayoría de los casos. Y el punto para llegar de A, democracia, a B, cualquier otro sistema, es simplemente el respeto y la autoridad, esa necesidad de cambiar lo que hay porque no me sirve y no me gusta, simplemente es porque no lo entiendo o que alguien me dijo que no servía. Y en función de eso, pues vamos perdiendo nuestra seguridad de dignidad humana. Y ya vemos el proceso, y hay muchos videos en YouTube del y el camino futuro del país, porque en la ajá. medida que usted va perdiendo instituciones, ya no hay escuelas, entonces tienes una deserción escolar muy alta, entonces eso ya no tiene generación de crecimiento de la sostenibilidad del país. No tienes hospitales, así que la salud del país empieza a decaer. No tiene seguridad, entonces la gente empieza a tomar seguridad por sus propias manos y se empieza a creer los famosos planes y las famosas bandas como el Tren de Aragua, que hoy en día es una institución que exporta su franquicia. Entonces, lo que usted dice es la base que tenemos que cuidar para que esas cosas no sucedan. Juan, en Honduras pasó algo preocupante con el tema del quitar la posibilidad de extraditar hondureños. Así es. En México están estudiando el tema de poner en voto democrático la elección de personas de la Corte Suprema de Justicia y otros cambios sustanciales. Así es. Ese par de elementos son preocupantes para la región. Totalmente. Esa es la borrachera populista, porque yo estoy en un chat de unos, yo los llamo anarquistas, que opinan que el Estado no debería cobrar impuestos, el Estado no debería hacer esto, pero vuelvo al principio, se olvidaron que gracias a eso es que estamos hoy aquí en día, en que ellos se pudieron graduar en una universidad, que pudieron tener trabajo, que sus papás lograron comprar una casa, porque es muy fácil vender a la gente. Yo con Hugo Chávez lo aprendí muchísimo. Él vendía humo y la gente compraba el humo. Porque basta que tú le digas a alguien, mañana, bueno, pasó con las elecciones, lo usó María Corina al revés, mañana todo va a cambiar y la gente se va de luces. La gente tiene que aprender a frenar, mirar lo que está pasando, decir, un momentito, ¿con qué lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a solucionar? Y lo mismo con el populista, un momentito, ¿por qué quieres elegir los magistrados de esa manera? ¿Quiénes lo van a elegir de esa manera? ¿Dónde están esos votos? ¿Por qué quitaste la extradición? Porque ahora tienes un volumen muy grande de narcos haciendo vida en tu país y los narcos te dicen, no quiero que me saques. Entonces, esa cosa es la que el ciudadano y los empresarios, que también son ciudadanos, que a veces se olvidan, tienen que poner en la base y en base a eso accionar. Porque si no, ese hueco lo ocupa. Usted dijo una vez algo muy cierto. En política y en finanzas no hay puestos vacíos, no hay silla vacía. Alguien tiene que estar Alguien lo va a ocupar. Alguien lo va a ocupar. Así es. Juan, ahí se vislumbra un recambio en la oposición venezolana para terminar el programa. Ahorita está María Corina, ya han tenido otros antecesores. ¿Se vislumbra alguien? No, porque ella misma lo ha permitido. Sí, ella misma se encargó de que no creciera ningún árbol cerca. El yoísmo no es un buen consejero. ¿Ok? Tú tienes gente como el dictador Simón Bolívar, como San Martín, como Che Guevara, que en sí mismos lideraron algunos movimientos, pero siempre tenían un segundo a bordo que podía capitalizar eso. En este caso, no hay nadie atrás. Y esas épocas de los grandes caudillos que había, eran caudillos que emprendían ellos la cruzada. Entonces, a Che lo mataron en una montaña haciendo su tarea. San Martín igual y Bolívar igual. Entonces, hay que aprender de la historia. Igual que Hitler. A Hitler lo mataron en un búnker, él liderando un grupo de generales para hacer una toma adicional. Stalin en plena guerra. Entonces, los líderes que quieren hacer una gesta emancipadora, como se llaman estas, van a tener que estar al frente. Y no veo a nadie que quiere estar al frente poniendo el pecho. Entonces estos ejemplos que dices, unos buenos, otros no. La constante fue la misma a nivel del propósito y la visión que tenían, que es estar en el frente de la batalla. Así es. No mandado desde la batalla, sino estando yo al frente de la batalla. Y ahorita no se ve ni que no hay nadie, lo esté haciendo, ni que la vayan a sustituir para hacerlo. Así es, tal cual.
Porque pararte en un camión a dar un meeting, bajarte y que tu línea de seguridad tenga un pasillo que el régimen no toca, y esos son pequeños detalles que uno tiene que ver, que el régimen no toca, que te deja salir, tú dices, bueno, así cualquiera se para en un camión. Pero sí, al dueño del camión le quitaron el camión, al dueño del hotel donde se hospedó le quitaron el hotel, a la chica que le llevó comida una noche le quitaron la soda. Eso sí pasó. Lo pueden googlear si quieren. Los vehículos en que viaja ella son blindados. Nivel 5. Máximo. Exacto. Juan, muchísimas gracias. De nada, siempre a la orden, un placer. Y este es un tema un poco escabroso, lo siento, pero es un tema que hay que tener en la palestra para que ese germen no se infecte. No, y también para entenderlo, porque por medios de comunicación nos llega una buena información, pero las tras bambalinas, lo que explica lo que estamos viendo, siempre es bueno sacar el espacio, y por eso en Red Democrática te contactamos, Juan, porque la data, la información, la experiencia y los contactos que usted tiene es importante para todos poder entender qué es lo que estamos viendo en las noticias. Muchísimas gracias, Juan. Estoy siempre a la orden. Un placer a usted y a su audiencia. Y gracias a todos los que han estado en sintonía del 89.1 FM. Mañana vamos a seguir conversando sobre seguridad del país. No se lo pierda a las 10 de la mañana acá en Red Democrática.